New Horizons Live. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros y como ustedes saben a nosotros nos encantan los temas que tienen como centro el rol de la familia, cuando las cosas se trabajan, los proyectos se desarrollan. Uniendo a toda la familia, pues a nosotros nos emociona, nos gusta, porque es ahí realmente donde la sociedad puede ver bases firmes, donde realmente papá, mamá, los hijos, pues pueden encontrar ese apoyo real, ese apoyo desinteresado, donde las palabras a veces se tornan tan francas, que a veces duelen, pero qué bueno que nos duelan, porque es ahí donde podemos crecer. Y justamente hablar de literatura en la semana en la que estamos celebrando, conmemorando, y tenemos por toda la zona colonial la Feria del Libro y el Día del Derecho de Autor, pues qué bueno poder nosotros hablar de estos temas justamente desde un proyecto familiar. Y si eso se hace con gente que ya es de la casa, que es de la familia, como Arturo Félix Camilo, que ya ustedes lo conocen, Potalita repetía por acá, y su hija Ana Camila Félix Gil, pues para nosotros es un inmenso placer poder abordar y que ellos pues hayan respondido de manera positiva a esta invitación. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de literatura, de creación literaria, de escritura creativa y un poquito por ahí de las primicias que Ana Camila nos va a contar de su producción, ¿no?, gráfica, ilustrando estos libros y de algunas novedades que vienen en camino. Bienvenidos. Muchas gracias por traernos una vez más, como tú dices, ya nosotros, ya por lo menos yo soy potalita burra ya aquí, pero nada, siempre es interesante poder hablar del proceso creativo, de lo que son para nosotros, lo que representan para nosotros los libros, y nada, conversar un poquito de los diferentes procesos. Siempre estamos metidos en un millón de proyectos, tratando de sacar las cosas a la luz. Así mismo es, pues justamente de todos estos procesos en los que están sumergidos, quizás fuera interesante empezar justamente por esa motivación. El tema de la literatura y de la producción literaria en el país parecería que, si bien tiene un empuje en los últimos años, estamos viendo sobre todo cada vez más autores jóvenes que se están dedicando a la producción de literatura infantil y en una tendencia de cuentacuentos también, si se quiere. Cuéntenos ustedes qué ha significado este proyecto de escribir un libro en familia, que cada uno pues aporta desde su realidad, desde lo que está viviendo, desde sus propios intereses, y bueno, cómo surge ya materialmente esta pieza que ustedes han puesto a circular ya hace varios meses. Bien, yo creo que me gusta mucho lo que tú dices, tú usas la palabra cuentacuentos, porque precisamente yo desde hace muchos años vi el tema de decir historias como más que como una actividad que hago pensando en retribución económica, como una responsabilidad. En el caso de los libros de recetas, siempre son libros que básicamente recogen historias, y para mí fue refrescante que los libros, por ejemplo, de cocina fueran reconocidos, porque sin darme cuenta estaban entrando en una, me recuerdo que fui a una conferencia en la Feria Internacional de Libros de Cocina en Yantai, en China. En una conferencia decían que la nueva tendencia de los libros de cocina no es recetas, porque recetas ya se encuentran en todas partes, sino que las historias que van con las recetas. Y yo decía, bueno, yo siempre lo estaba haciendo, pero solamente porque para mí es la forma divertida de escribir una receta. A mí me parece como que un poquito incomprensible solamente dar una receta y no contar un poquito de la historia de dónde viene la receta. Pero para mí era porque cuando tú dices la historia de una receta detrás de la receta, entonces se trata de que tú estás conservando la historia familiar. Y para mí siempre el tema de la cocina es un tema de tradición familiar. Entonces, con otros libros, que fue cuando comenzamos ya a escribir un poquito más, libros como más en la parte social histórica, era básicamente porque a mí me preocupó que desde pequeñito yo tengo un tío, nosotros le decimos tío capitán, que es Carlos Félix, que es el cuentacuentos de la familia. Y recuerdo que siempre leí que en las tribus hay una persona que es la persona encargada de contar la historia familiar, mantener el legado. Y yo me quedaba pensando, todos esos cuentos que hacía él, y mi papá también es un cuentacuentos fabuloso, los cuentos que hacía mi padre,
Y yo decía, ¿qué va a pasar con todas esas historias familiares cuando esa gente se vaya? Entonces, ya en ese entonces yo había comenzado por el tema del libro de cocina a experimentar con la plataforma de Amazon. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si eso lo recogemos en un libro de historias familiares? Entonces eso fue lo que sucedió al principio, que comenzamos y fue un proceso como que no tan simple como parecería. Yo duré unos 3 meses teniendo conversaciones con mi tío, que eran conversaciones grabadas. Yo grababa toda la conversación y luego de que pasamos esos 3 meses haciendo cuentos, literalmente haciendo cuentos, entonces me pasé unos 3 o 4 meses más transcribiendo las conversaciones. En aquel entonces no había lo que ahora tenemos, que podemos pasar, ahora una chulería, ahora uno pasa de voz a texto automáticamente, ¿no? Eso fue yo escuchando las grabaciones y digitando el texto y dándole forma a esas historias. De ahí vino entonces el libro de historias familiares. Entonces siempre como que la parte de tradición, familia, responsabilidad y cuentacuentos como que ha estado atado. Y detrás de cada libro hay una historia. No es que el libro dice cuentos, es que el libro en sí tiene su propio cuento. Y yo digo que muchas veces la naturaleza del libro hace que cuando el libro ya es publicado, deja de ser para mí una creación mía, sino que el libro cobra vida propia. Okay. Precisamente el libro cobra vida propia y uno ojea tus libros, en el caso de los de cocina, y habitualmente hablamos, caramba, en la boca como que a uno se le hace agua, porque en el caso de las recetas de Mamá Pura, por ejemplo, que son muy de la cocina tradicional dominicana, te cuenta mucho lo que preparaba la abuelita. Yo me voy a esto, al recuerdo de mis abuelas, que regularmente estaban en la cocina, y esa cocina con olor a leña. Pero también en el caso del libro que ustedes han escrito como familia, tú entras ahí y tú ves historias familiares que pudieran parecer también cotidianas dentro de un hogar, de una familia con niños que van a la escuela, que se levantan por las mañanas. O sea, es una dinámica muy natural. Pero leerlo y hojearlo y que la memoria pues sea la que nos recree estos escenarios es casi propio del lector, del que tiene el libro en la mano, pero desde la parte del que expone la historia a través de la imagen, es también bastante interesante poder transmitir lo que Ana Camila transmite en sus imágenes, ilustrando este cuento que, como bien decíamos, nace en el seno de la familia. Cuéntanos, Camila, ¿cómo te metes tú en este proceso creativo de contar la historia a través de las imágenes? Yo trabajé ilustrando este libro, por ejemplo, el de A Cactus Story, la historia de Cactus, durante el verano. Entonces, durante el verano yo trabajé simultáneamente en las ilustraciones de este libro y con el diseño del equipo de debate. Entonces es un proceso muy interesante porque con él ha trabajado mucha gente, pero siempre hay como un conflicto, hay una batalla porque no hay un entendimiento entre ambas partes. Entonces, con nosotros tenemos como esa confianza de decirme, no me gusta esto, hazlo de nuevo, o vamos a tratar este color o esto. Entonces, yo creo que una parte muy importante de nuestro proceso es el entendimiento. Entonces, en historia de cómics, en la historia de Cactus, sí. Ay, ya me dio el título. Está dando un test. Ya me dio el título. Un preview. En una historia de Cactus, yo quería como convey mucho porque las historias, cuando yo lo leí, como que son historias basadas en cosas reales que han pasado. Entonces son como que wow, me tocaron al corazón. Entonces yo quería como que transmitir eso. Y por ejemplo, en el cover, nosotros tuvimos mucho tiempo trabajando en el cover desde el principio. Eso fue, y hasta el final, fue trabajando en el cover, modificándolo, porque de verdad queríamos que, porque ese cover es parte de una escena de un cuento del libro,
en el que el niño se encuentra este cactus gigante en una cueva y es como que wow, y el niño está súper asustado y no sabe. Entonces yo quería como que eso, convey como que la oscuridad de la cueva, la diferencia de tamaño entre el niño y el cactus, esa composición, todo eso es importante para eso, transmitir como que la escena. ¿Y cómo uno llega, Ana Camila, a ser ilustradora de libros? Tú eres una jovencita que está en penúltimo año de secundaria, que tú dirías, mira, por esa muchacha yo pudiera decir que pudiera más fácil escribir el libro, el cuento del libro, pero ¿cómo se convierte una joven, 16, 17? 16 todavía, en ilustradora de libros, que ya no es ya el primer producto público, pero imagino que ya la producción va un poquito avanzada para llegar a este punto, ¿no? Sí, yo llevo haciendo arte desde los 6 años, ilustrando libros desde los 6 años. El Árbol de la Felicidad fue el primer libro que yo ilustré y fue como que en papeles, haciendo un arbolito, una cosa, y yo llevo por lo menos desde los 6 meses como que en arte. Entonces mi vida entera yo he estado en ese proceso. En 2017 me dieron mi primera tablet digital. Entonces eso es una curva de aprendizaje y eso me abrió a aprender muchas cosas de diseño, de composición, de incluso en trabajar en animación, en cómics, en diseño gráfico. Yo hago diseño gráfico además de ilustración. Y eso, o sea, mi vida entera llevo en eso, entonces. O sea, que es formalmente ese es tu trabajo. Ya Ana Camila está laborando, sí. Ahorita te la tenemos la TCS, formalmente cotizando. Con la experiencia que yo tengo y con un portafolio, yo podría totalmente entrar a la industria de arte, de animación. No se necesita, o sea, en la industria se aprecia más el portafolio, tu producción, más que la educación. Entonces, eso, la experiencia es lo que importa. Ok, pues antes de pasar con Arturo y la siguiente fase de esta conversación, me gustaría, Ana, que nos cuentes entonces cuáles son los siguientes pasos que vas a estar dando. Como tú dices, ya tú tienes un portafolio, una experiencia, 10 años de experiencia, tiene la mitad de la que tengo yo de ejercicio profesional y apenas tiene 16 años. Entonces, cuéntanos cuáles son los siguientes pasos. Estás ilustrando esta portada de este libro familiar, pero ¿qué estás produciendo? ¿Qué podemos esperar de ti en los próximos meses, en los próximos días? Bueno, yo desde 2017 he estado trabajando en un proyecto de una novela gráfica / comic llamado Ink Lady. Ink Lady surgió en verdad de una pintura que yo hice para un proyecto de arte, en un taller de arte. Y era una chica que estaba llorando con los ojos como de tinta negra. Entonces, actually la idea viene de él, que él me dio esa idea como que, ¿y si eso fuera un poder que ella tiene? De absorber los sentimientos negativos de las personas y, o sea, eso sale en la forma de tinta. Entonces, desde entonces yo he estado desarrollando esa idea con pequeñas ayudas de él y ahora mismo estoy trabajando en eso y se ha vuelto como que un proyecto grandísimo, súper ambicioso y estoy esperando poder publicar la primera entrega por lo menos este año. ¿Y va a ser una publicación virtual, impresa? ¿Cómo la gente va a poder acceder a esta historia? Yo quiero inicialmente publicarlo capítulo por capítulo digitalmente en alguna plataforma de cómics que sea Tapas, Webtoon, la gente la conocerá. Sí, yo la conozco, no te puedo. Sí, sí. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, ahí lo tenemos.
Y cuando acabe un volumen, porque lo tengo dividido en diferentes partes de la historia, cuando acabe un volumen lo publicaré impreso por Amazon. Excelente. Con la misma herramienta de Claro. self-publishing que estamos usando de Amazon. Que es precisamente parte de las plataformas, que todo el que de alguna manera conoce este mundo, ve a los chicos, muchos chicos que a través de estas plataformas es que están leyendo, que nos quejamos a veces de la falta de empatía, la falta de interés de muchos jóvenes en leer, pero también tenemos que ver qué están leyendo nuestros jóvenes. Y precisamente ahí entonces me apalanco para la siguiente fase, Arturo. ¿Cómo nosotros ponemos la producción a disposición de los jóvenes y cómo podemos nosotros hacer que los jóvenes produzcan, que como vemos no es algo imposible? Sí, en realidad hay una serie de plataformas, cada vez más hay plataformas que permiten que las personas puedan, anteriormente, en tiempos pasados, para poder publicar, tenía que tener un contacto con una casa de editorial y tenía que probablemente primero o gastar una gran cantidad de dinero, invertir una gran cantidad de dinero o tener que recibir una pequeña cantidad de royalties, de beneficios, si la que publicaba era la casa editorial. Entonces, las herramientas de autopublicación que están ya disponibles a partir de los años 2000, yo comencé a trabajar con ellas bien temprano, probablemente cerca del 2010, y me encontré que como en ese entonces no había tantos autores, Amazon me comenzó a dar oportunidades de participar en proyectos experimentales, de nuevas herramientas que venían. De hecho, el año pasado estuve trabajando con Amazon en una herramienta nueva que iban a hacer para habilitar para los usuarios. Y siempre he estado trabajando con Amazon en los proyectos beta. Entonces, para Camila, por ejemplo, va a ser muy fácil porque Camila cuenta con una consultoría que es muy costosa. Yo de hecho trabajo con clientes y normalmente es una asesoría bastante costosa porque conocer las herramientas y manejar las herramientas puede ser un proceso muy frustrante y toma mucho tiempo, pero ella va a tener esa facilidad. Pero para los estudiantes que tienen mucha facilidad, como en el caso de los nuestros, en el uso de herramientas tecnológicas, es un proceso que no es tan difícil. De hecho, Amazon tiene ahora una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que plantea Camila, que es el Amazon Vela. Amazon Vela es una versión dentro de la plataforma Kindle que permite que los autores vayan publicando por capítulos o por episodios. Entonces, por ejemplo, para lo que Camila quiere, podría ser una herramienta interesante, aunque ella misma conoce de otras herramientas que podemos utilizar y nada impide que puedan publicarse por diferentes herramientas o plataformas de forma simultánea. En el caso, por ejemplo, de los autores tradicionales que quieran utilizar, por ejemplo, nosotros ya hace unos años lo hemos hecho con nuestros estudiantes de escritura creativa, es que utilizamos la plataforma para publicar libros y se puede perfectamente utilizar para que, por ejemplo, en una clase de escritura creativa, los proyectos finales de escritura, los cuentos finales se compongan en un libro que al final se publica. Una antología. Y esa antología de libros, esa colección de cuentos, de historias, puede publicarse perfectamente fácil utilizando las herramientas de Amazon. De nuevo, hay muchas otras herramientas. Vela como novela, con B corta. Entonces, las herramientas de Amazon permiten que cualquier autor, sin importar que tenga recursos económicos, puede perfectamente publicar. De hecho, una de las razones por las que yo tuve que aprender a utilizar todas las herramientas porque yo no quería tener que pagar un dineral para todo. Y en realidad, Camila me ha ayudado mucho porque en el caso, por ejemplo, de diseñar una portada profesional cuesta normalmente mínimo de $400, $500. Eso es comenzando. Una portada puede costar, si viene en múltiples formatos, puede costar miles de dólares. Solamente una portada. La diagramación de un libro cuesta miles de dólares. Entonces, cuando si nos metemos en todo ese proceso, fácilmente una producción puede costar una inversión muy fuerte y no todo el mundo puede hacerla. Pero si tenemos el manejo de las herramientas tecnológicas, podemos cortar eso porque los estudiantes nuestros muchas veces saben utilizarlo y pueden evitar y publicar con cierta facilidad.
Y eso ya en la parte, en la de hacer público, digamos que de alguna manera nos hemos puesto delante de la carreta, pero la producción en sí, ¿qué tan complicado? Mira, a mí me gusta escribir, pero no sé por dónde empezar. Veo que mi hijo, en tu caso, obviamente Camila tiene toda la ventaja del mundo, ¿no? Porque tiene la asesoría literaria, pero también de cómo hacerlo, de cómo publicarlo. Camila es un caso aparte, no la vamos a tomar de muestra. Pero, por ejemplo, tenemos en nuestras casas quizás chicos inquietos que, mira, yo le veo actitudes de escritura, de repente lo quiero motivar. ¿Por dónde empezar, tanto en la casa como en los centros educativos, a motivar a los chicos para que pongan por escrito, y a veces hasta como una bondad psicológica, si queremos, como para poder sacar por allí muchas cosas que pudieran no verse de la forma verbal? Yo creo que lo primero es que los padres que tienen niños que les gusta escribir, que tienen habilidades para escribir, lo primero que tienen que hacer es comprarle una libreta y entregarle un buen bolígrafo o un lápiz. A mí personalmente me gusta más escribir con bolígrafo, y que comiencen a escribir. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pero que yo quiero escribir. Cada vez que yo escucho una persona que dice que quiere escribir un libro, pero ¿qué tanto tú has escrito? Nada, tú no vas a escribir ningún libro. Uh-huh. Al que le gusta escribir está escribiendo algo, y al que le gusta escribir se le debe incentivar a que escriba. Escribir y publicar son dos cosas diferentes, porque yo siempre recuerdo el consejo de Joaquín Balaguer, que decía: cuando comiences a escribir, no publiques lo que escribas, porque cuando veas lo que escribiste unos años luego, unos años más tarde, te va a avergonzar lo que escribiste al principio. Entonces yo siempre digo que es bueno que al principio no se publique, sino que se invierta algo de tiempo en simplemente escribir sin publicar. Y luego de un tiempo, entonces, el que está escribiendo siempre va a tener que publicar. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo publiqué mi primer libro, ya yo tenía material para publicar varios libros. En el caso de recetas. Y, por ejemplo, en el caso de... yo escribí un libro que es una compilación de artículos de análisis político. Cuando yo publiqué el primer libro, yo tenía ya publicado más de 300 artículos. Entonces... básicamente el libro, la publicación viene luego, porque al final tú escribes algo que te gusta mucho, y hay veces que tú escribes algo que no te gusta tanto, pero cuando tenemos, como tú dices, la carreta adelante, estamos pensando en publicar y no en escribir. Creo que el enfoque es incorrecto, porque el enfoque siempre debe ser en: si me gusta escribir, escribo. Y a mí muchas veces me preguntan, yo por ejemplo he escrito muchos libros que yo no le he dado mucha promoción, porque siempre estoy asaltado por ideas. Y mi satisfacción es: acabé de escribir esa historia y ya puedo concentrarme en la próxima. Y no tanto en publicarlo y en darle seguimiento a las obras, porque para mí escribir es una necesidad. Yo tengo como que salir de esa idea. Entonces no me preocupa tanto si el libro tiene mucho, porque yo no escribo para la gente, yo escribo para mí. Yo creo que la mayor parte de los verdaderos artistas no trabajan para otro. El verdadero pintor pinta para sí mismo. Yo sé que Camila diseña y hace dibujos que son para ella, y a veces uno le dice: Camila, me gustó mucho esto, y ella dice como que en realidad a ella no le importa mucho si a uno le gusta o no, porque ella está dibujando para ella. Cuando yo escribo mis cuentos, si el cuento al final a mí me gustó, yo tengo toda la satisfacción que yo pueda tener. En realidad, si el libro se vendió mucho o poco, a mí eso no me da mucha satisfacción. A mí lo que me da es que ya acabé de leer el libro. Por ejemplo, en el caso de Una historia de cactus, fue un libro que conectó mucho porque trataba el tema de Asperger, pero a mí realmente me preocupaba que era un libro que tenía muchas historias sueltas, y me preocupaba cómo yo lograré que todas esas historias al final se concatenen en una narrativa que tenga sentido. Y en realidad dije: voy a escribir la historia primero y luego me preocupo de eso. Y sucedió que en el curso de la escritura todo fue cobrando sentido, y al final yo no tuve que hacer ninguna adaptación, porque todo cayó donde tenía que caer. Por eso digo que a veces el enfoque es incorrecto, porque a veces estamos pensando en qué es lo que tengo que hacer para escribir en vez de ya estar escribiendo. Mi recomendación siempre es: si a una persona le gusta la escritura, y si un padre tiene un niño que le gusta la escritura, dele las herramientas para que escriba,
y que comience a escribir inmediatamente. Y escribir de cualquier tópico, porque a veces vemos también el enfoque de yo quiero escribir ficción porque es lo que me gusta leer de repente, pero entonces tú no tienes quizás toda esa imaginación, o el chico puede tener toda la imaginación del mundo, pero para llevarlo, para plasmarlo, y a veces como papás también transferimos mucho nuestros propios intereses, anhelos, sueños frustrados en nuestros hijos. Eso es muy importante. Yo siempre digo que al que le gusta hacer algo, lo hace. Yo me encuentro con muchas personas que les gusta la cocina y quieren ser grandes chefs, pero no cocinan. Uh-huh. Entonces yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo es que una persona que le gusta la cocina no está cocinando. Una persona que le gusta la escritura no está escribiendo. Es decir, a veces se enamoran no de la actividad, sino de cómo la sociedad ve esa actividad. A veces yo veo que hay personas que antes de cocinar su primer plato ya tienen un juego de cuchillos caro y una buena, linda chaqueta de chef. Pero para cocinar se cocina en camisilla. Al que le gusta cocinar, cocina como sea. Al que le gusta escribir, no está pensando, no, pero que yo quiero, déjame pensar en qué género literario voy a escribir. Si a usted le gusta escribir, usted está escribiendo ya. Sí. Si a mí me gusta dibujar, yo voy a dibujar lo que me llega a la mente en ese momento. Esa persona que dice, yo quiero ser un gran diseñador gráfico, un gran caricaturista, pero ¿cuánta caricatura tú tienes? Porque si tú no tienes ya un portafolio con 16 años, a ti no te gusta eso. Eso es una idea que tú tienes. Tú viste que es muy chulo ser un gran caricaturista. Tú no tienes ese talento, porque si tú lo tuvieras, tú estás dibujando. Camila está dibujando desde que tiene meses, que lo que sea, que lo agarraba y hacía imágenes. Uno decía, bueno, ese es un talento familiar y le dimos la herramienta para que ella continuara. Pero el que no le gusta una cosa simplemente no la hace y viceversa. Es decir, lamentablemente a veces nos enamoramos de la idea de quiero ser abogado porque veo que los abogados se ponen una corbata bonita. No porque me gusta la historia, no porque me gusta el derecho, no porque me gusta la lógica, no porque me gusta la argumentación. Quiero ser escritor porque se ve chulo firmar libros en Barnes & Noble. Usted no es escritor, mi hermano. Usted lo que quiere es ser un fashionista o algo, qué sé yo, un influencer. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, pero nadie quiere hacer lo que los influencers hacen. Para usted ser influencer de cocina, tiene que cocinar. O por lo menos saber mucho de eso, que tener una pasión por eso. Pero y entonces ahí, en esa última reflexión que haces, Arturo, vengo con la idea de si al final el escritor nace o se hace, porque ¿dónde queda la disciplina en medio de todo esto? Las dos cosas, como todo en la vida. Nosotros tenemos niños que tienen grandes talentos para una cosa, pero esos talentos hay que pulirlos. No significa que todos no podamos escribir, todos podemos escribir, pero evidentemente que escribir es una tarea que toma un toll, exige un esfuerzo. Solamente los que tengan pasión por la escritura, que realmente necesiten escribir, son los que van a llegar a ser grandes escritores, porque van a tener la combinación de talento y disciplina. Solamente cuando se juntan las dos cosas tenemos grandes oradores, grandes escritores, grandes artistas, porque tuvimos esa combinación de talento y de disciplina. Definitivamente que las dos cosas. Bien, pues entonces esperamos este 2022 con mucha más producción literaria, en este caso bastante ajustada a lo que se consume hoy en día, esta generación, ¿verdad? Sí. Ana Camila, y ojalá que con lo que has empezado a mostrar de la mano de tu familia, pues muchas más jóvenes pues se motiven, ¿no? A seguir escribiendo y consumiendo y leyendo, que al final de cuentas es lo que pretendemos, ¿no? Que picar esa curiosidad para que a través de la lectura o de la escritura, ese análisis, ese pensamiento crítico, pues se ponga de manifiesto y pues que un cerebro amueblado cabe poca cosa, ¿no? Y qué bueno. Entonces, Arturo, desde el colegio tenemos las opciones de la escritura creativa y bueno, pues quizás podemos ver por ahí parte de los trabajos de los chicos publicados, no sé si en el periódico escolar, que también hay algunos que combinan ambas electivas, ¿no? Sí, tenemos una serie de electivas y de clubes literarios, histórico-literarios. Tenemos Modelo ONU, Debate, Journalism, periodismo, que es el thebulldogsjournal.com.
donde muchos de nuestros niños están publicando artículos ya sea de opinión, artículos informativos, historias, cuentos, etcétera. Y tenemos también los clubes de escritura creativa y de drama que preparan obras, que trabajan en escritura también. Ha habido, en el pasado hemos tenido algunas publicaciones de los mismos clubes de escritura creativa. Así que tenemos en el colegio toda una gama de una oferta, un portafolio de ofertas para los niños que tienen intereses en las áreas histórico-literarias. O sea que ahí está, para espacios para todos, ¿no? Definitivamente. Vamos a algunas imágenes que han estado compartiendo nuestro equipo de producción, donde una Vela Tolari pues ganaba concurso con la Fundación Propagás. Veíamos también la portada de algunos de los libros del libro que en 2018 parte de los estudiantes de escritura creativa pues también ponían a disposición del público. O sea que hay opciones, y obviamente en nuestra tienda New Horizons Shop pues ahí también consiguen pues toda una gama de opciones para que la lectura y la motivación por la escritura pues estén a la mano de nuestros jóvenes ni nuestros niños. Como siempre, muchísimas gracias Arturo, Ana Camila, por habernos acompañado, y a ustedes que han estado con nosotros durante toda esta jornada del día de hoy. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde, una vez más, tenemos este encuentro con la voz alternativa de la comunidad educativa. Feliz resto de la tarde.